Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y vuelvo a repetirlo. En la sesión de hoy estaremos analizando algunas opiniones sobre arte, literatura y prensa, dicha justamente por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, el líder de la Revolución Rusa. Pero antes de analizar, de poner en examen estas opiniones de Lenin, vamos a definir un poco qué es la literatura, que es el tema fuerte de este programa. Y la literatura, y esto es una definición que ustedes muy probablemente no puedan escuchar en otros espacios, porque es una definición kantiana, es una definición que yo deduje a partir de la lectura de la crítica del juicio de Kant, específicamente de la primera parte, que es la crítica del juicio estético, ya que la segunda parte es la crítica del juicio teleológico. Y bueno, la literatura, haciendo esta deducción a partir de la crítica del juicio de Kant, la literatura sería más exactamente una creación humana que es accesible a la razón, que aspira a la libertad, persigue una finalidad sin fin, confiere de valores estéticos a su expresión sígnica y forma parte del ámbito cultural de una sociedad. Ya utilizaremos un par de programas posteriormente para analizar con rigor cada parte de esta definición de literatura. Sin embargo, yo me quiero enfocar en dos aspectos de esta definición. Y el primero es justamente eso: ¿por qué la literatura es una creación y no más exactamente una producción? Y pues bien, la respuesta es bastante sencilla, ya que a diferencia de la producción, que bueno, cuando justamente una mercancía es producida, está desdiferenciada, es decir, no se diferencia entre una producción y otra. Es repetible, es decir, digamos, no es diferente una de otra, está desdiferenciada, a diferencia de lo que es una creación. La creación es irrepetible, está diferenciada. Además de ser irrepetible, es única, ya que toda acción humana es justamente, o más exactamente, todo efecto de una acción humana es irrepetible, es diferenciada, a diferencia de una producción que es un tanto más maquinal. Ahora bien, bueno, como lo explica Kant en la crítica del juicio, toda acción humana y todo efecto de la acción humana y todo lo que rodea al hombre es accesible a la razón. Es por eso que la literatura, además de ser una creación humana, se puede entender, es accesible a nuestra razón, ya que la razón es justamente la facultad que tiene el ser humano para acceder a la verdad. Ahora bien, esto puede parecer un tanto perogrullesco, es decir, esto puede parecer que estoy explicando algo ya muy obvio. Sin embargo, no siempre se ha entendido de la misma manera, y es que la literatura, además de ser una creación, es una creación humana. En otras palabras, la literatura la crea el ser humano de manera individual, en el sentido que le da Kant. Y esto, vuelvo a repetirlo, puede parecer perogrullesco, es decir, hacer una tautología, explicar algo que para el común de la gente resulta muy obvio. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, no, a lo largo de la historia de lo que se conoce como la historia de la crítica y la teoría literaria, no ha sido entendido de la misma manera, ya que, por ejemplo, para Platón, el ser humano no era autor del poema, de la obra en sí misma, sino que el ser humano, el poeta, ya digamos el aedo, no en el caso del rapsoda, sino más exactamente del aedo, el que escribe la epopeya o
la obra poética, no es autor indispensable de nada, ya que más exactamente el poeta para Platón suele servir como un instrumento, como una herramienta de la musa, de la divinidad. Es por eso que nosotros advertimos que al inicio de la Ilíada canta: oh diosa, la cólera de Aquiles el Pélida, funesta a los aqueos, haz de calamidades que tantas fieras almas de guerreros dio a Hades y a perros y aves el pasto de su vida. Bueno, de esa manera escuchamos en la Ilíada o en la Odisea que Homero le pide a la musa inspiración para poder crear justamente esta epopeya. De esa manera, Platón advierte que el ser humano no es el autor de la obra de arte, es más exactamente el Dios. Por lo tanto, la literatura en el sentido platónico es una creación divina y no humana. Ahora bien, ¿a qué se refiere esta definición cuando dice que la literatura, además de ser una creación humana y que es accesible a la razón, aspira a la libertad y persigue una finalidad sin fin? Pues bien, para que nosotros podamos valorar una obra de arte, debemos estar libres, debemos de encontrarnos en un estado absolutamente libre de prejuicios, libre de impulsos personales, de conveniencias religiosas, políticas, ideológicas, para que de esa manera podamos valorar la obra artística en absoluta imparcialidad. Por ejemplo, podemos compartir ciertas opiniones con respecto a una novela, ciertas opiniones de carácter político con una novela de, no sé, de determinado autor, pero si la novela es mala, si no está bien estructurada, no está bien escrita, aunque nosotros compartamos esas opiniones políticas o del carácter que sean, nosotros debemos de valorar la obra por la obra misma y debemos de valorarla justamente a partir de un estado absolutamente libre de prejuicios. De lo contrario, no estaríamos leyendo la literatura o no estaríamos valorando la obra de arte como lo que es una obra de arte, una obra literaria, sino que la estaríamos analizando ya como un artículo de carácter político, como una declaración de intenciones ideológicas, pero no como una obra de arte. La obra de arte requiere ser analizada a través de un juicio de gusto, ya que a diferencia de un tratado filosófico, un tratado científico, un documento político, que en ese caso debe de ser analizado a partir de un juicio moral, en el caso de la literatura y todo lo que pertenece a las humanidades, debe de ser analizado estrictamente a partir de un juicio de gusto. Esto lo estaremos explicando cuando presentemos aquí una lectura guiada de la crítica del juicio de Kant. A lo que quiero llegar es que de esa manera nosotros podemos valorar no solamente el arte, sino cualquier aspecto de la realidad que sea accesible a la razón. Sin embargo, las opiniones de Lenin, y como lo hemos visto en programas anteriores, las opiniones de Mikhail Lifshitz, de Vladimir Kemenov, de Nusinov, de Mao Zedong, son justamente lo contrario a lo que se supone que debería ser un juicio de gusto, de carácter estético, dicho de otra manera. Aquí lo que se plantea es que la literatura debe de servir a fines espurios al arte. Es decir, lo que se plantea en la crítica literaria marxista, marxista-leninista, marxista-maoísta, que al final es exactamente lo mismo. No hay mucha diferencia entre lo que plantea Lenin, lo que plantea Mao, lo que plantean los marxistas ortodoxos con respecto al análisis del arte, el análisis de la literatura. No hay mucha diferencia realmente, porque lo que ellos intentan es que la literatura no sirva para sí misma, es decir, que la literatura sea en esencia pura,
sino que más exactamente la literatura debe de servir para fines políticos. En otras palabras, la literatura debe ser ancilar, parasitaria, digamos, no como un fin en sí misma, sino como un medio político, un medio ideológico. Y para Lenin, la literatura debía tener un carácter partidista, es decir, la literatura producida en la Unión Soviética debía ser creada con el fin de proclamar los principios comunistas, lo que se traducía en ataques contra lo que Lenin llamaba hábitos burgueses, prensa burguesa mercantil, arribismo e individualismo literario burgués, anarquismo señorial y el afán de lucro, como lo plantea Mikhail Lipschitz. Y bueno, la literatura para Vladimir Ilich Ulyanov no podía ser para el proletariado socialista un medio de lucro. Pues justamente recordemos que, como lo planteó Mikhail Lipschitz en La filosofía del arte de Karl Marx, cuando una obra de arte es creada con el fin de comercializarse, entonces se trata de una obra de arte mediocre y de baja calidad. De esta manera, Lenin exigía que la literatura soviética estuviera libre de intereses lucrativos. Asimismo, no podía ser una obra individual, lo que quiere decir que una obra literaria debía estar comprometida con las causas proletarias comunes. Esto es otra manera de justificar la censura y un discurso bastante convenenciero, como lo hemos mencionado en programas anteriores. Ahora bien, Lenin, al igual que Mao Zedong, instrumentalizó la literatura para legitimar sus proyectos políticos en la Unión Soviética. Él llegó a plantear que la literatura debía ser parte de la causa proletaria. La labor literaria que él propuso consistía en que debía ser una parte integral del trabajo organizado. Dicho de otra manera, la literatura, al igual que el resto de las labores en la URSS, debía ser planificada. De la misma manera, Lenin decidió regular los periódicos de la URSS. Para él, los periódicos debían ser órganos de las diversas organizaciones del partido, por lo que los literatos y artistas debían formar parte de esas organizaciones comunistas. Sin embargo, recordemos que las sugerencias de Lenin no eran sugerencias, sino órdenes. No había derecho a la libre asociación. Él mismo, textualmente, afirmó que las editoriales, las librerías, las salas de lectura, bibliotecas y distribuidoras de publicaciones debían ser del partido y rendir cuentas ante él. Un comentario curioso que descubrí con la lectura de los discursos de Lenin sobre literatura y prensa es cuando trata de hacer equivalente la censura con lo que él llama mercantilismo burgués. Según él, las clases oprimidas ya se han librado de la censura feudal, por lo que de caer en los lazos mercantilistas de las relaciones literarias burguesas sería lo mismo que regresar a esa misma censura del feudalismo, lo cual es absurdo, ya que en el comercio de cualquier tipo de mercancía no existe coacción, mientras que en la censura sí existe, y por lo tanto advierto una estrategia demasiado tramposa en la retórica de Lenin, el cual deliberadamente manipulaba el significado de los conceptos para persuadir a la gente de que el comercio tiene las mismas connotaciones negativas que la palabra censura. Posteriormente, Lenin argumenta que su propósito es crear una prensa que sea libre, ya no solo respecto a la política, sino con respecto al capital, es decir, una prensa exenta de arribismo y exenta también de lo que él llama el individualismo anárquico burgués. Sin embargo, resulta una contradicción, puesto que si su propósito es permitir la creación artística literaria, es decir, que la creación artística literaria sea libre, necesariamente debe estar despolitizada, y para que la literatura se encuentre despolitizada, no debe estar comprometida con las causas proletarias comunes, como él las llama.
Eso quiere decir que el artista goce de absoluta libertad para elegir el contenido de su obra. El artista es completamente libre de seleccionar la materia de su creación. A lo que yo me refiero es que la manera de valoración leninista de la literatura consistía en determinar la calidad de una obra literaria bajo criterios políticos, lo cual perjudica precisamente la libertad creadora en el arte escrito. Por otro lado, como ya lo había mencionado con los parámetros de valoración de Mao Zedong, el hecho de que una obra literaria se comercialice no reduce en absoluto su calidad. De seguir esta lógica cultural de Lenin, todas aquellas obras que fueron escritas para ser vendidas a una editorial, un periódico o un folletín, como lo fueron en su momento las novelas de Dickens, Dostoyevsky o el mismísimo Pushkin, se tratarían de obras literarias de baja calidad. Lenin decía respetar la libertad de expresión, sin embargo, él se adjudicaba el derecho a expulsar a todo aquel que no se ajustara a los ideales del partido. Por lo tanto, se trata de una estrategia muy común en regímenes autoritarios, en donde el partido único, o en este caso el líder del partido único, se asume como la encarnación de la voluntad general, por lo que todo aquel que propugne puntos de vista contrarios al líder del partido será depurado. Y justamente para determinar los límites entre el partido y lo que es contrario al partido, está el programa del mismo, en donde también se incluye la planificación de las artes y la prensa. Según Lenin, la burguesía entendía por libertad de prensa la libertad de los ricos de editar periódicos, que en la práctica condujo a la corrupción y deshonestidad de la misma prensa. Por ello, Lenin plantea que la libertad de prensa consiste en la liberación de la prensa del yugo capitalista y el paso de las fábricas de papel e imprentas como propiedad del Estado. Y como se habrán dado cuenta, esto representa un sinsentido absoluto, puesto que, como ya lo sabemos, cuando el Estado es el único aparato que controla la prensa, se convierte en el monopolio de la verdad, por lo que resulta improbable que se respete el derecho a criticar y disentir, puesto que ¿cómo se puede publicar una opinión contraria al Estado cuando es el Estado el monopolio del papel y las imprentas? Como se sabe, Lenin, a través del partido, nombró una comisión investigadora para averiguar la relación entre las publicaciones periodísticas y la fuente de recursos e ingresos, la nómina de los donantes, el medio empleado para enjugar déficit y sobre todo el uso de los periódicos en general. Según sus leyes, el encubrimiento de libros, facturas u otros documentos a la comisión investigadora, como asimismo los testimonios falsos, serían castigados por el Tribunal Revolucionario. En otras palabras, Lenin mantuvo una única línea editorial en toda la URSS que fue favorable a sus políticas. De la misma manera, la disidencia estuvo penada y perseguida. Literalmente, el programa para la literatura y la prensa en el régimen de Lenin fue la censura expresada en su máximo nivel. Por otro lado, Lenin aseguró que la función de la prensa en la URSS no era informar de las noticias políticas del día. Esto es alucinante, pero de esta manera lo fue. No era, es decir, para la prensa en la URSS, de acuerdo a los dictámenes de Lenin, no era informar de las noticias políticas del día, sino de conformarse como un órgano serio para la educación económica de las masas y de la población. Esta medida dio como resultado el hecho de que la prensa se convirtió en la voz del partido, es decir, en una institución controlada absolutamente por el Estado soviético, con el propósito de adoctrinar a la población con las ideas que resultaban convenientes para los dirigentes. En efecto, la misión de la prensa que fomentó Lenin consistió en vigilar y exponer a los trabajadores de las comunas y granjas colectivas que no cumplieran con la cuota de labores diarios. También la misión de la prensa leninista sirvió como propaganda que perseguía la legitimación del colectivismo soviético en los propios ciudadanos rusos. Y
quiero citar las palabras textuales de Lenin sobre este hecho. Comienzo la cita. Dice lo siguiente: mejor será que tengamos 10 veces menos material periodístico, que quizás sería bueno tener 100 veces menos, dedicado a la así llamada sensación del día, pero debemos contar con una prensa de centenares de miles y de millones de ejemplares que haga conocer a toda la población la ejemplar organización de las pocas comunas estatales adelantadas de trabajadores. Cada fábrica, cada artel y empresa agraria, cada aldea que pasa a la nueva agricultura por la aplicación de la ley de la socialización de la tierra, es ahora considerado las bases democráticas del poder soviético, una comuna independiente con una organización interna de trabajo. La elevada autodisciplina de los trabajadores de cada una de estas comunas, su capacidad para trabajar armónicamente con los dirigentes especialistas, aunque aquellos fueran de extracción intelectual burguesa, el logro de resultados prácticos en cuanto a la elevación de la productividad del trabajo, la economía de trabajo humano, evitar el increíble despilfarro de productos de que tanto padecemos en la actualidad. He aquí donde debe concentrarse el contenido de la mayor parte del material de nuestra prensa soviética. Por este camino podemos y debemos conseguir que la fuerza del ejemplo sea moral en primer lugar y más tarde el modelo implantado obligadamente en la organización del trabajo de la nueva Rusia soviética. Cierro citas. Esto que acabo de leer se encuentra en las páginas 110 y 111 de la edición que justamente pertenece a este libro, que es Editorial Grijalbo. Más adelante volveré a repetir la bibliografía, pero justamente es en la página 110 y 111 de esta edición. Ahora bien, y esto lo podremos finalizar en el último bloque. Esta planificación centralizada dio como resultado, como todos ya sabemos, uno de los desastres económicos más catastróficos que ha conocido el mundo. Asimismo, el hecho de que Lenin haya controlado con puño de hierro la prensa soviética fue un síntoma evidente del afán totalitario del líder ruso. Por otro lado, los discursos de Lenin a lo largo de esta lectura realizada se vuelven cada vez más violentos. Él, como todo demagogo populista, incurre en la típica falacia de falso dilema, en la que divide a la sociedad en dos secciones, el del proletariado insurreccionado y el de un puñado de capitalistas esclavistas, seguidos, como él lo llama, de su jauría en la que están comprendidos los mencheviques. Claramente, para Lenin, la prensa y la literatura debía servir como arma arrojadiza contra los supuestos enemigos del pueblo. Y bueno, en una sección de su discurso sobre literatura y prensa, Lenin llega a decir que la economía no es necesaria en el sentido del allegamiento, de la comprobación escrupulosa y del estudio de los hechos concernientes a la edificación real de la nueva vida soviética. Esto, además de ser una declaración de ignorancia sobre el dominio de la disciplina económica, es una justificación bastante audaz con respecto a las primeras necesidades de una población. Es decir, que para Lenin no era importante que existiera crecimiento económico. Para él lo importante era que el partido impusiera su agenda colectivista sin posibilidad de que se le criticara. Y pues bien, yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria, en nuestro último bloque, para que podamos analizar y expresar las conclusiones con respecto a la lectura de los discursos de Lenin que tienen que ver con el arte, la literatura y la prensa. Soy Santiago Said, esto es Radio Eleuteria. No se vayan, muchísimas gracias.
Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y bueno, en este último bloque finalizaremos con algunas opiniones de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, el líder de la Revolución Rusa, con respecto a temas como la literatura, el arte y la prensa. Y vuelvo a repetirlo, esto es algo que me llamó poderosamente la atención, y es en una sección de su discurso sobre literatura y prensa, en donde Lenin llega a decir que la economía no es necesaria en el sentido del allegamiento, como él lo dice, es decir, de la comprobación escrupulosa y del estudio de los hechos concernientes a la edificación real de la nueva vida soviética. Y como lo dije en el bloque anterior, esto, además de ser una declaración de ignorancia sobre el dominio de la disciplina económica, es una justificación que yo juzgo bastante audaz con respecto a las primeras necesidades de una población. Con esto quiero decir que para Lenin no era importante que existiera crecimiento económico. Más exactamente, para él lo importante era que el partido impusiera su agenda colectivista sin la posibilidad, de que se le criticara. Ahora bien, en lo que se convirtió la prensa durante el leninismo fue en un, llamémosle, conjunto de periódicos que enlistaban en negro las fábricas que después de la nacionalización, es decir, de la expropiación, del robo, mejor dicho, para evitar eufemismos estúpidos, no cumplían con la cuota de producción. Para eso servía la prensa soviética de acuerdo a los dictámenes de Lenin, no para informar sobre noticias del día a día, sino para poner en una lista negra aquellas fábricas o aquellas granjas colectivas que no cumplieran con la cuota de producción establecida por el Estado soviético. Para Lenin era indispensable que la prensa rusa se convirtiera en una gigantesca lista negra donde se acusara públicamente a todas aquellas fábricas, granjas y trabajadores colectivizados a la fuerza que fuesen acusados de desorden, disgregación, suciedad, golfería y parasitismo. Y quiero citar las palabras textuales de Lenin. Dice lo siguiente: no sabemos cumplir con nuestro deber, puesto que no hacemos la guerra a esos, ya está en subrayado, guardianes de las tradiciones del capitalismo. Se cierra el subrayado. Continúa. No seremos comunistas, sino traperos, mientras toleremos en silencio la situación reinante en esas fábricas. No sabemos valernos de los periódicos para sostener la lucha de clases, como lo hacía la burguesía. Termina la cita. Esto se encuentra en la página 114 de esta edición. Ahora, quiero realizar una declaración un tanto evidente, por no decir perogrullesca. El comunismo leninista y el maoísta siguieron el mismo camino con respecto al manejo de la literatura y la prensa de su momento. Ambos dictadores, mejor dicho, porque no eran líderes, utilizaron el arte y la prensa de manera coercitiva para atacar a sus críticos, perseguirlos y eliminarlos. En otras palabras, tanto Mao Zedong como Lenin convirtieron a la literatura y a la prensa en armas políticas, lo cual representa la mayor expresión de autoritarismo y despotismo que se pueda imaginar. Ahora bien, Lenin llegó a acusar a la prensa que todavía no había sido cooptada por él como prensa vendida a los intereses de los grandes capitalistas. Y yo advierto que la palabra revolución, incluso desde esos años, porque ahora igual ha sido manejada de manera bastante banal, y bueno, Lenin fue el pionero y el campeón en esto, pues él aseguró que si la prensa
no comenzaba a enlistar en negro a todos aquellos que no cumplieran con su trabajo en fábricas y granjas. Se trataba de una prensa desinteresada por la revolución. Con esto quiero decir que la palabra de revolución desde aquellos años fue utilizada banalmente. Por otro lado, Lenin alabó a la revista titulada Bajo la bandera del marxismo, donde se publicaban trabajos de Pleyanov, del escritor Nikolai Chernyshevsky, que es autor de la novela ¿Qué hacer?, y de la cual Lenin se inspiró para redactar su ensayo homónimo y que ya en otro programa estaré analizando. Pues bien, esta revista para Lenin era un modelo para la prensa rusa del momento. Incluso Engels en su época aconsejaba a los dirigentes del proletariado moderno que se tradujese para la difusión en masa entre el pueblo la literatura atea militante de fines del siglo XVIII. Para Lenin se debía hacer lo mismo con los consagrados autores del materialismo histórico. Y bueno, él cuenta, y ya esto es para cerrar el programa de hoy, él cuenta que a él le enviaron la revista The Economist. De hecho, le enviaron esta revista titulada The Economist, que actualmente es muy famosa, y que justamente era el número 1 de la revista The Economist de 1922, editada por la 11ª sección de la Sociedad Técnica Rusa. Esta revista se la envió un joven comunista que, bueno, según él, no había tenido el tiempo de conocer el contenido de la misma y que tuvo el descuido de recomendársela con mucha simpatía. Sin embargo, Lenin cuenta que en realidad esta revista, The Economist, fue no sé en qué medida, pero él la cataloga como un órgano de prensa de los esclavistas modernos que naturalmente se encubrían con el manto de sabiduría, de la democracia, etc. Para Lenin esto era lo opuesto a lo que debía ser una revista que hablase de economía. Para Lenin una revista, ideal, una revista recomendable, era una revista que no solamente divulgaba autores consagrados del comunismo o del socialismo utópico o del socialismo científico, sino que además también debía de escrachar públicamente a todas aquellas personas que trabajaran en una fábrica o en una granja colectivizada y de esa manera darse a conocer ante la población y ser castigados de manera posterior. Y bueno, la revista marxista que planeaba hacer Lenin, tomando como modelo bajo la bandera del marxismo, debía ser la guerra a los llamados esclavistas intelectuales de esos tiempos. Y finalizando con algunas palabras del propio Lenin, según él, la clase obrera de Rusia supo conquistar el poder, pero no había aprendido todavía a utilizar puesto que en caso contrario, ya hace mucho que habría enviado a lo más cortésmente posible, como él lo dice, a los pedagogos y miembros de sociedades científicas a los países de la democracia burguesa. Allí es el lugar, según él, el lugar más adecuado para semejantes esclavistas, es decir, regresarlos a los Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra. De esa manera, según Lenin, era utilizar de manera correcta el poder, expulsando, desterrando a las personas que no compartieran sus opiniones políticas y que no lo obedecieran. Eso era para Lenin, utilizar correctamente el poder, eliminar la crítica, eliminar la disidencia. Y pues bien, me dio mucho gusto compartir esta lectura con ustedes. Agradezco mucho a la Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes, amigos Radio Escuchas. Yo soy Santiago Said. Esto fue Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego.
Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales: Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org y síguenos en nuestra página de Facebook Radio Eleuterio. La palabra lleva al pensamiento y el pensamiento a la crítica. La crítica es un ejercicio de la libertad. Radio Eleuteria. Radio Eleuteria. Reúnanse con nosotros para reflexionar sobre la literatura, los libros y las corrientes de todas las épocas. La verdad que lleva a la libertad. Radio Eleuteria con Santiago Said. Escúchenos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por La Voladora Radio y por internet en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria. La verdad que lleva a la libertad. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.